sus cámaras, apaguen sus micrófonos. En estos momentos vamos a presentar una tertulia más de la comunidad Charlotte Mason Iberoamérica. Una de las razones más comunes por las que la gente falla en el homeschooling es que intentan incorporar el total de la educación en unas pocas semanas o meses y terminan exhaustos, preocupados por lo que no están haciendo o intentando hacer todo al mismo tiempo. Fueron las palabras de Stephanie Wonsley en su libro Charlotte Mason de manera fácil. Buenas noches, mi nombre es Eleana de Durán de la comunidad Charlotte Mason y es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Y es que para los que hemos decidido hacer educación en el hogar sin una base filosófica, sin razones bien definidas, nos parecemos al hombre que decidió construir su casa sobre la arena y con el pasar del tiempo las olas, el viento, la soltura del suelo hace mella y termina desbaratando lo que con ilusión iniciamos. Los padres educadores necesitamos objetivos bien claros, pero también necesitamos principios que nos mantengan en el enfoque, pese a las circunstancias y el pasar de los años. Una de las razones por la que muchos de nosotros hemos elegido seguir los principios de Charlotte Mason es porque nos da las bases para que, sin importar nuestro contexto sociocultural, podamos desarrollar una educación lo más integral posible. No se trata de currículos o cierto tipo de libros, o si llevo o no ciencias y música. Se trata de ser intencionales para nutrir la mente. Pero ese trabajo en soledad es árido, sobre todo porque no es lo mismo un libro bien escrito a llevarlo a la práctica. Ojo, la filosofía de Charlotte Mason no es sobre aplicar un libro. Ella escribió 6 volúmenes sobre su pedagogía, libros de texto, poemas, existen bibliografías e interpretaciones de sus escritos. Y es que Charlotte Mason planteó sus principios con el propósito de desarrollar enfoques y métodos educativos. Pareciera que debíamos sacar un doctorado en pedagogía Charlotte Mason. Es por esta razón que a lo largo de los años, padres educadores y colegios afines se reúnen cada cuanto para nutrirse en comunidad, para estudiar dicho enfoque. Sin embargo, la mayoría de esas comunidades son en el idioma inglés y bajo contextos un tanto diferentes a nuestra Latinoamérica. Damos gracias a Dios por la iniciativa de un grupo de mujeres educadoras que tuvieron a bien a formar una comunidad virtual donde por hoy ya somos más de 500 familias de habla hispana aprendiendo el arte de educar en casa basado en los principios de la señorita Mason. En ese sentido, damos la bienvenida a Desiree de Lozano, madre educadora, docente y promotora de la pedagogía en México, y a Blanca Quispe, madre educadora, abogada y también muy comprometida a la causa de difundir la pedagogía en Perú. Bienvenidas y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas noches. Es un placer estar aquí contigo, Eleana, con la comunidad Charlotte Mason Iberoamérica. Y bueno, me presento, mi nombre es Desiree Romero. Tengo 2 hijitos, una pequeñita de 7 años y un chiquito de 5 años. Y pues bueno, esa soy yo. Gracias, Blanca, también por estar con nosotros. ¿Y por qué no nos cuentan ambas brevemente cómo conocieron la filosofía de Charlotte Mason, las edades de sus chicos y cómo ha cambiado su perspectiva sobre la educación? A ver, continúo. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy felices de poder compartir este tiempo. Mi nombre es Blanca Peggy Quispe Villaverde. Estoy casada ya hace más de 10 años. Tengo cinco niños que son una gran bendición para mí. Mis niños son desde los 8 años hasta la última, que solo tiene 9 meses de nacida. Entonces, como verán, mi casa está muy llena de muchas bendiciones del Señor. Es realmente una gran bendición para mí poder estudiar un poco más acerca de la filosofía de Charlotte Mason
¿no? Lo que a mí Hace me ha un par de ayudado años mucho es tuve leer algún libros de contacto mente a con la mente filosofía, en comunidad. pero no es sino que el año pasado, por medio de una madre educadora también, María Elena, que realizamos un taller de narración, la importancia de la narración en los libros vivos, ¿no? A fines del año pasado. Entonces, fue en ese momento que nosotros estuvimos interesadas por aprender mucho más y a nivel de comunidad como Perú, empezamos a leer mucho más y empezar a revisar de la misma fuente, del mismo Charlotte Mason, los mismos pensamientos, los principios y la explicación y el sustento. Y nosotros hemos quedado maravilladas, impactadas, porque no solamente pues es la educación como un aspecto que nosotros podamos entender, sino que va mucho más allá. Trasciende un carácter espiritual que es para nosotros, creo, las madres que educamos siendo cristianas, el mayor sustento y la vitalidad para nuestras propias vidas. Entonces, vemos mucha misericordia de Dios a través de la sabiduría también que ha dado a Charlotte Mason, los años que ha dedicado para estudiar, para poder implementar. Entonces vemos una filosofía que ha sido aplicada por décadas, ¿no? Tiene muchos años y principalmente en mi caso he sido sucumbida por la belleza de la filosofía, porque dirige completamente la mirada de un padre, una madre educadora al Señor. Y a partir del conocimiento de Dios va yendo como luces, como destellos para todo el conocimiento, inclusive para la educación de nuestros niños más pequeños, y nos ha dado una diferente perspectiva en casa. Muchas gracias. Claro, y bueno, respecto a la pregunta, cómo llegamos a esta filosofía educativa y cómo ha cambiado entonces nuestro concepto de lo que es la educación. Bueno, realmente conocer esta filosofía educativa fue un asunto totalmente providencial. Empezábamos justamente, íbamos a iniciar educación primaria con mi hija mayor, ya teníamos un año haciendo escuela en el hogar, entonces realmente había cierta incertidumbre, ¿verdad? Yo soy maestra de inglés, sin embargo, pues personas conocidas me decían, pues tú no eres maestra de primaria, ¿no? Realmente creo que es algo a lo que nos enfrentamos como padres educadores. A veces el no... el que la sociedad nos dice que no tenemos esa especialidad, ¿verdad?, para educar a nuestros hijos. Entonces, realmente esto fue un asunto de oración. Algo que como familia buscábamos era un currículo que nos permitiera en todo exaltar al Señor. Entonces, realmente yo me di a la tarea de investigar, de entrevistar a muchas familias, y muy pronto yo di con esta filosofía educativa. Empecé a leer, indagar, empecé a platicarlo con mi esposo, nos enamoramos precisamente de todo este concepto, ¿no? Porque realmente nuestra perspectiva de la educación era pues la que recibimos, la tradicional, pero después de haber encontrado a Charlotte Mason, encontramos total coherencia con lo que buscábamos. El propósito, como dice Blanquita, de apuntar en todas las áreas del conocimiento al creador. Y bueno, ir conociendo cada vez trajo un peso más fuerte de convicción, debido a que pues los procesos de los niños, ¿verdad? De acuerdo a esta filosofía educativa, son respetados, y todos estos principios, toda esta educación basada en principios, tiene en cuenta el desarrollo del niño de una manera muy natural y orgánica de adquirir el aprendizaje, pero no nada más de adquirir el aprendizaje, sino de tener una relación auténtica con él. Ella misma, Charlotte Mason, le llama principios naturales o divinos, que son observables en la naturaleza. Entonces, bueno, a mí me encanta hacer este símil. El avión no vuela en contra de los principios de la aerodinámica, sino a favor. El encontrarme de frente con la filosofía educativa de Charlotte Mason es encontrar todo lo que hay detrás del éxito en la educación, porque nos estamos basando en esos principios sobre los cuales la educación fue fundamentada. Y pues es lo que puedo decir acerca de tu pregunta, Eliana.
Y algo que me llama la atención, tanto en el testimonio de Desiree y el de Blanca, es que estuvieron investigando, ¿verdad? Y estuvieron tocando puertas. En ese sentido, ¿cómo la comunidad iberoamericana de educadores Charlotte Mason les ha colaborado a ustedes como madres de manera muy personal en ese proceso de educarse en familia? ¿Qué ayuda o de qué forma eso les ha beneficiado a ustedes a mejorar su rol como madres educadoras? Bueno, eh, cuando nosotros hemos estado estudiando un poco más de la filosofía y sobre todo de todo lo que sea educación providencial, ¿no? Eh, hemos podido leer algunos blogs, ¿verdad? En inglés, en español, pero no había esa riqueza de ver libros vivos, quizás en un aspecto más como nativo, ¿no? O sea, en el idioma materno. Entonces, no había esa comparación o esa posibilidad de poder ver inclusive eh, obras escritas en nuestro propio idioma y, por ejemplo, desenterrar la idea de estudio de la geografía y verlo como también con los libros de viajes, ¿no? Que son tan, algunas veces poéticos, otras veces muy preciosos, o sea, muy literarios. Entonces, me acuerdo mucho una vez que estábamos, bueno, yo estaba estudiando, viendo algunas posibilidades para poder tener alguna mejor dirección para mis hijos, que Joan me escribió, ¿no? Ella es la que ha organizado, ¿no? Toda la comunidad de habla hispana y no, primero nos reunimos con un grupo de madres en Perú, ¿no? Y luego dijimos, ¿y por qué no? Ahora que ya nos hemos reunido y sabemos más o menos quiénes son las que educan, podemos de repente estar revisando libros vivos, pero de nuestro país, ¿no? O de habla hispana. Entonces empezamos a leer un poquito más y empezamos a revisar y que habrán sido meses y luego las comunidades de Charlotte Mason en toda Latinoamérica y bueno, diferentes lugares también de Estados Unidos que está, pero que hablan español, madres que son latinas, también han empezado con el crecimiento de esa forma. Entonces, es una belleza y es una riqueza tal que por ejemplo, un libro de San Martín, que es el libertador de algunos países, pueda ser usado por muchas de nosotras, ¿no? O Simón Bolívar, ¿no? Que tienen compartimos mucha herencia cultural, ¿no? Muchas cosas en común. Entonces, eh, cuando una sola persona va avanzando, ¿no? Probablemente vamos a trabajar, pero cuando muchas familias y hay un despertar de muchas educadoras, están trabajando y están investigando, están meditando en algunas cosas, es como una multiplicación, pero elevada a la potencia, ¿no? Y sin duda, yo estoy muy feliz por el trabajo que ha hecho Joan y también María Elena, porque en verdad se ha logrado quizás elevar la voz silenciosa de muchas madres que decían, ¿cómo no hay algo así en Perú? ¿O cómo no lo hacemos en Perú? ¿No? Pero no, sin saber, sin tener la idea, y es como que y llegas a una isleta y sabes que estás llegando y de repente va a haber un poquito de agua y sabes que hay más personas y nosotros estamos dispuestos a nadar hasta esa isla pequeña con tal de poder tener comunicación, de poder compartir las riquezas que hemos tenido en el viaje, ¿no? Entonces, definitivamente la comunidad ha sido muy rica, muy bella, de mucha compañía y sobre todo de mucho aliento para mí y para muchas madres en Perú. Qué bonito Sí, testimonio. ¿En tu caso, Desiree? definitivamente puedo concordar con Blanquita. La comunidad iberoamericana para mí ha sido un oasis para encontrar recursos en mi idioma. He escuchado testimonios acerca de personas que han llevado incluso Charlotte Mason siendo las únicas, a lo mejor de su comunidad, homeschooler en sus países. Pero en cierto modo creo que les ha sido
pues fácil de sobrellevar porque en cierto modo en lo que es el contexto de Inglaterra, Estados Unidos, ellos cuentan con muchos recursos que Charlotte Mason misma dio en ese idioma, en esa cultura. Pero sinceramente encontrándonos nosotros como iberoamericanos de frente con una teoría de la educación tan maravillosa, pero también cuestionándonos cómo podremos aterrizar esto a nuestra cultura, porque al final la educación tiene que ser coherente con la cultura. Encontrar una comunidad ha sido, repito, un oasis. El saber que hay otras familias que están investigando, que están trabajando, que estamos colaborando, que estamos incluso en comunicación, diciendo, no, pues mira, yo tengo esto, yo tengo estos recursos, es de verdad una bendición. Y aparte de eso, pues encontrar amistades afines es un tesoro invaluable, ¿no? Para nosotras como madres, como padres de familia y también para nuestros hijos, que encuentran una comunidad afín a ellos, no solamente en creencias, sino también pues en el ejercicio de una educación, Charlotte Mason. Está silenciada, Eleana. Saber que necesitamos un apoyo emocional, ¿verdad? O tener comunes para saber platicarlo, porque si bien es cierto, la comunidad de 500 personas, estamos diseminadas en toda Latinoamérica y por no decir Iberoamérica, y encontrarnos a veces es complejo, pero qué bendición cuando uno se encuentra. Deciré, pero en ese proceso no podemos guiarnos solo en lo que dicen los demás o hacen las amigas o cómo yo creo que deben hacerse las cosas, sino que necesitamos partir de principios sólidos. ¿Por qué no nos cuentas los beneficios de establecer grupos de lectura enfocados justamente a lo que nos une, la filosofía de Charlotte Mason? Claro que sí, Elena. Pues dentro de los beneficios de contar con una comunidad, en este caso específico grupos de lectura enfocados a la filosofía educativa Charlotte Mason, creo que de entrada, antes de hablar de los beneficios, es muy importante saber que esta filosofía educativa nos ha llevado a encontrar las mismas llaves de la autoeducación. Hemos participado, todos aquellos que hemos leído su obra de un renacimiento intelectual, pues al entender los principios de la educación, los primeros en aplicarlos somos nosotros. Hay un dicho popular que dice que el conocimiento es poder, y la Biblia relata incluso cómo Jesús en su encuentro con la mujer samaritana le dice que adoramos lo que conocemos. El saber el porqué detrás de las prácticas educativas empodera y da seguridad en la práctica educativa, pero empieza con uno como educador. Charlotte Mason escribió que en sus escuelas se respiraba ese ambiente de honestidad, pues tanto alumnos como maestros habían experimentado una auténtica relación con el aprendizaje. Entonces, la cuestión de una filosofía educativa basada en principios radica en que no es una lista, como tú dijiste, no es un libro que llenar y no es una lista de cosas por hacer, sino de principios a entender para que la práctica haga coherencia. Pues debemos confiar que el niño está dotado con las capacidades intelectuales necesarias para su aprendizaje. Pero pues también para que esto suceda, no es el maestro quien debe ponerse en un pedestal y dar este conocimiento digerido por él mismo, sino que debemos permitir al niño vivir ese proceso. De este ideal de la práctica hay muchos 20 que nos deben caer, así le decimos en México, que te caiga el 20 es como que tienes que abrir los ojos y darte cuenta, ¿verdad? De que necesitamos conocer los porqués detrás de cada acercamiento amigable, acercamiento amigable del niño con el conocimiento para que pueda hacer una relación. Entonces, por eso es importante estudiar, pero vamos a ver los beneficios de estudiar en comunidad. Los beneficios de aprender en comunidad son de incalculable valor. Cada familia tiene un contexto y experiencias muy variadas. Esto nos aporta mucha riqueza y aprendizaje. Podemos intercambiar, no es únicamente leer juntos o aprender juntos, sino es intercambiar, ¿no? Todos nuestros puntos de vista, nuestras experiencias. Otro beneficio, pues es que también tenemos otros padres con este
pues conocimiento afín con esta actividad, ¿verdad? De aprendizaje afín, a quienes podemos consultar nuestras dudas, compartir nuestras luchas y también nuestros éxitos y hallazgos, de tal manera que podemos ser bendición unos para otros. El aprender en comunidad nos ayuda a aprender mucho más rápido. Esto es algo bien importante porque el compromiso nos hace, pues, estar, valga la redundancia, comprometidos a avanzar. De lo contrario, a veces cuando lo hacemos solos tenemos de repente un libro, ¿verdad? Tenemos los volúmenes de Charlotte Mason, tenemos el libro de Mente a Mente, lo vamos leyendo pues muy, muy poco a poquito, pero el compromiso de hacerlo en comunidad nos ayuda a aprender un poquito más rápido y sobre todo que a veces estos conceptos que son profundos de entender. Manejándolos en comunidad podemos dar pues estos puntos de vista que tenemos cada uno, nuestra comprensión, y entonces tener como un aprendizaje más enriquecido. Bueno, y para hablar acerca de estos principios que nos pueden ayudar a tener un buen grupo de lectura, pues tenemos que conocer, obviamente, la meta, la organización, las normas y los valores, ¿no? Esto es como previo, ¿no? Cuando tú vas a organizar un grupo. Obviamente, pues la meta es aprender. Un principio muy importante a tener en cuenta es el deseo que tenemos de aprender. El educador Comenio escribió que la humildad es la puerta del aprendizaje, pues alguien no puede aprender a menos que se sepa ignorante. Como Charlotte Mason menciona, toda educación es autoeducación. Esto quiere decir que no puede haber aprendizaje a menos que tengamos la voluntad de enfocar toda nuestra atención al asunto que estamos estudiando. Y bueno, llevar un grupo de estudio requiere de disciplina, constancia, y esto no únicamente significa estar presente en tiempo y horario acordado, sino también pues haber leído o estudiado el material. Y pues en resumen, esto es un compromiso personal que obra en beneficio propio y también de otros. Ya pues Blanquita nos va a comentar cómo es en la práctica. Como sugerencia, bueno, podemos tener algún moderador coordinando las participaciones. Sin embargo, el grupo se enriquece de todos sus miembros. Y pues a grandes rasgos esto es lo que podría comentar acerca del aprendizaje en grupo. Y bueno, es maravilloso, ¿no? Como comentaba como preámbulo, el aprender juntos, el despertar juntos, nos da esta camaradería de poder entender lo que estamos viviendo y retroalimentarnos, ¿no? Mutuamente. Prácticamente así es. Qué bonito decir, pero bien, como tú dices, vamos a la práctica, ¿verdad? La importancia de estas reuniones para nutrirnos de la pedagogía en cuestión. Y como tú dijiste, Blanca Quispe y la comunidad de Charlotte Mason en Perú han preparado un obsequio para nosotras. Un resumen en video de cómo fue la experiencia de ellas al leer en comunidad el libro de Mente a Mente de Karen Glass. Lo que a mí me ha ayudado mucho es leer el libro de Mente a Mente en comunidad, levantarme temprano a las 6 de la mañana y juntarme con todas esas mamás que están pasando por las mismas cosas. Me ha hecho entender en profundidad muchas cosas del libro. Los niños son personas es un capítulo que impacta mucho en mí al reconocer a los más pequeños como poseedores de una mente ya equipada, que es capaz de aprender y entrar en contacto con otras grandes mentes a través de las ideas. He ahí la importancia de enfocarnos nosotras como mamás, de así como nutrimos sus cuerpecitos, también poder nutrir sus mentes. Principio número 2. Los niños no nacen malos, sino con capacidad para hacer el bien y el mal. Este principio me ha dado tranquilidad al saber que si veo alguna conducta no deseada en mi hijo, dentro de él está la apuesta. Solo debo ayudarlo a sacar a flote esa capacidad.
¿Cómo lo puedo ayudar? Dándole una relación personal con la Biblia y con grandes libros en cada asignatura, donde hacemos una única lectura y luego le pido la narración. Esto ayudará a que él vaya nutriéndose y vaya adquiriendo lo que él necesita de cada lectura. Esto me ha gustado muchísimo de la filosofía Charles Mason. Más de este libro de Mente a Mente está en página 24. Déjame leerles. La ciencia, la historia, la filosofía, la literatura deben dejar de ser los lujos de las clases educadas. Todas las clases sociales deben ser educadas y deberían tener tiempo para dedicarse a estas cosas de la mente, al igual que disponen de tiempo para ganarse el pan. La historia proporciona sus desafíos, la ciencia sus maravillas, la literatura sus intimidades, la filosofía sus especulaciones, la religión sus certezas para cada individuo. Y su educación debe prepararle para que deambule por los reinos dorados. Y lo que me impactó mucho en esa parte del libro es que la vida intelectual de un niño es parte de su vida. No es algo que se prepara por el futuro, digamos, para entrar universidad o entrar un instituto técnico, ¿no? Es algo que es importante para como sustento de la mente del niño. Entonces su mente necesita dedicarse, pensar, meditar en esas ideas vivos. Y es como el pan diario. Entonces me hizo entender, ¿no?, que se lo merece mejor el niño y es algo que debe participar en cada día de su vida. Gracias. Leer juntas fue de gran bendición. Pudimos resolver nuestras preguntas, inspirarnos mutuamente. Como mamá aprendí que nuestros hijos realmente necesitan grandes ideas provenientes de libros vivos. Su mente lo va a asimilar y ellos van a aprender a ser autodidactas. Yo soy una acompañante, una asesora que los acompaña en su viaje a través de estos grandes libros, de las grandes ideas, de las grandes mentes de la historia. Y cuando terminen la escuela, ellas podrán seguir aprendiendo porque amaron el aprendizaje. Y ese es mi mayor anhelo, que ellas sigan creciendo y aprendiendo por su propia cuenta. Ha sido de gran impacto en mi vida en muchas áreas el pertenecer al grupo de madres que leen el libro de Mente a Mente. En primer lugar, cautivó mucho mi atención las relaciones o conexiones que los niños forman haciendo sus propias relaciones con Dios, con la naturaleza, con el medio que los rodea, con las grandes mentes del pasado y del presente a través de los libros vivos, de los libros clásicos, y que mis hijos puedan conocer de primera mano lo escrito por grandes autores ha sido verdaderamente maravilloso. El camino de la voluntad es uno de los capítulos que fui fuertemente confrontada, ya que nos enseña como madres a que tenemos que enseñar a nuestros hijos entre elegir entre el ego y el quiero. Esto está muy enraizado de manera personal con el principio número 1, que es que los niños nacen siendo personas. Enseñar esto a nuestros hijos les va a ayudar a poder tomar decisiones de manera personal y en lo futuro. El propósito de la educación es tener una relación con Dios. Esto es muy importante para nuestro hogar. Nuestros hijos son creados completos, con mente, con voluntad. Por eso cada área de la vida de ellos tiene que ser nutrido, con buen conocimiento. Algo que me ayuda mucho de esta filosofía es la narración oral. Me di cuenta que es una construcción de relaciones y conexiones en la mente y desarrolla buenos hábitos. Otra herramienta importante es el estudio de la naturaleza, la creación. Sirve para poder explorar, observar, comparar de primera mano toda ciencia para que ellos conozcan a su creador, a Dios.
Para pararme y aplaudir. ¿Verdad? Es como que si uno acaba de ver una obra y se maravilla y se alegra y se conmueve, ¿verdad? De ver la transformación de la visión que tiene una mamá cuando toma en sus manos la educación, pero sobre todo cuando tiene una guía o hay un objetivo en común y entonces empiezas a construir en comunidad. Realmente a mí me conmovió, bueno, lo que te digo, me quiero parar y quiero aplaudir y quiero, me alegró tanto ver esto, ¿verdad? Y de verdad yo felicito mucho a la comunidad que hay en Perú, porque si ellos ustedes se han vuelto casi que nuestras mentoras también, el ejemplo que han dado. Y en ese sentido, yo quisiera que Blanca nos cuente a detalle cómo fue el proceso, la convocatoria, cómo se desarrollaron las reuniones, si fueron virtuales, si pudieron verse algunas de forma presencial, ese proceso en sí de haber compartido una lectura, cómo desarrollaste, porque entiendo que tú eras la moderadora del grupo, entonces no sé si nos puedes contar en ese sentido, Blanca. Sí, claro, Eliana. Todas nosotras hemos estado muy necesitadas de verdaderamente una dirección. O sea, estamos muy acostumbrados a seguir métodos y métodos, pero no hay un porqué, no hay un propósito, no hay un norte. Y la diferencia para todas nuestras madres en Perú, en el antes y el después de leer el libro de Mente a Mente ha sido evidente, ¿no? Porque se acostumbra mucho a leer blogs, ¿verdad? Artículos, pero ir a la fuente misma, que es lo que Charlotte Mason siempre decía, ¿no? Ver y nutrirte de la grande mente, o sea, directamente ve a la fuente, es algo que toda madre educadora que pretende incluir la filosofía en su casa debe y somos llamados. Entonces, ante esa gran necesidad, en este año comenzamos la convocatoria con las madres que educan en casa, que tenemos una comunidad cristiana educadora en Perú. Entonces les participé quienes se atrevían a querer reunirse, ¿no? Y fue muy, muy curioso porque las madres que ya lo han probado todo y que saben o escuchan que puede haber alguna esperanza para no solamente hablarles a sus hijos o que sus hijos sean expuestos a algo que verdaderamente les ayude. Y cuando dijimos el horario fue una cosa muy curiosa porque todos decían, todas somos madres y estamos muy levantadas desde temprano. Nuestro único día de descanso, digamos que es un sábado, podría ser un sábado. Algunas decían 5 de la mañana, otras 6 de la mañana. Pero ha sido muy, muy bonito porque quedamos en que fuera a las 6 de la mañana, ¿no? Y uno dijera, esto va a ser solo de un par de semanas y luego ya alguien se va a empezar a dejar de asistir, pero en la medida que nosotros hemos estado reuniendo, no siempre han sido virtuales, porque como has visto en el video, son madres que tenemos en diferentes departamentos del Perú. Tenemos madres que son de otros países, pero que viven también en Perú. Entonces, la única forma que pudiéramos compartir un tiempo así tenía que ser virtual. Entonces, el horario ha sido súper estratégico para cualquier madre que realmente quiere hacer algo y sabe que necesita un tiempo en silencio. Cuando iniciamos en febrero la primera reunión, llegamos hasta el mes de junio y ya estábamos acabando la primera parte, la parte teórica del libro de Mente a Mente, porque el libro de Mente a Mente tiene 2 partes, ¿no? Entonces, cuando ya acabamos dijimos, ¡ay, qué interesante! Ya hemos visto la teoría, ya. Y mientras nosotros íbamos leyendo, íbamos comentando, nos íbamos preguntando, iban haciendo sus preguntas y también íbamos compartiendo cada cosa tan linda que el Señor ha estado tratando también en paralelo, aplicándolo en su familia, surgió la necesidad de que quizás eso mismo que ya hemos recibido, quizás de alguna manera, si fuera posible, pudiéramos ser esa llamita que pueda ser encendida, esa mecha, para que otras familias que no han tenido contacto en Perú
pudieran conocer un poco de la filosofía. Y entonces partió así, que habiendo acabado la primera parte del libro de Mente a Mente, propusimos iniciar un ciclo de pláticas, ¿no? Y fue una cosa muy curiosa porque todas ellas dijeron, no puedo, yo no puedo hablar. ¿Y en qué horario lo haríamos? Tendrían que ser un horario donde ya estamos acabando la semana y programamos viernes a las 8 de la noche, cuando ya vamos a esforzarnos en hacer dormir a nuestros niños. Y lo que habíamos platicado, todas las preguntas que nos habíamos hecho, las cosas que nos habíamos compartido, cómo es que nos había pasado así en particular a cada uno de nosotros, fueron claramente vivenciadas mucho más en el momento que cada madre propuso estudiar un tema para platicarlo, ¿no? Y yo mucho recuerdo de una madre que me dijo, no puedo hablar en público, yo no puedo decirlo en público. Le digo, ¿te imaginas nuestros niños que hacen su lectura, les hacemos leer una única vez y ellos luego tienen que decírtelo, es cierto, es verdad? Entonces, yo también me voy a esforzar para decir lo que haya entendido y a ver si una familia puede conocer más. En el proceso de las pláticas, cada madre fue dando, y como pueden ver ustedes, los videos están allí en nuestro canal de YouTube, cada madre fue aportando, ¿no? Como también lo hacen los niños en sus narraciones. Ellos van vinculando de lo que tienen conocimiento, entonces cada madre fue vinculando. Y algo muy hermoso es que una de las cosas con las que vinculaba mucho mientras leíamos el libro de Mente a Mente era con la palabra de Dios, ¿no? Y esto es parecido como tal historia, ¿no? O como, a ver, como que le llamó la atención, pero de una manera más a través de un cuento. David se le dijo, mira, ¿recuerdas? Había un pastor y luego le quitaron su oveja, ¿y qué haríamos con esa persona? Y no le está regañando, le está contando la historia y él mismo dice, no debería haber eso. Y entonces él mismo es expuesto a través de una historia, ¿no? Entonces, qué sabiduría que nuestros niños puedan ver una historia así y sin que nosotros le tengamos que estar diciendo como de manera pujante y estar hincándolos, sino que puedan ver y puedan de pronto verse a sí mismos y decir, pero yo soy el de la historia, ¿no? Y entonces ellos mismos van siendo enamorados con estas forma diferente de ver la vida, ¿no? Y eso es lo que pasó con cada una de las madres, ¿no? En la medida que iban leyendo, nos preguntábamos, pero tal parte no entiendo bien, entonces hay que ir a la fuente, al volumen 6, que no está traducido, así con nuestro mal inglés medio masticado. Hemos tenido que ver los ejemplitos para poder tener una idea, porque como ustedes saben, el libro de Mente a Mente son ciertas partes del libro de Charlotte Mason, del volumen 6, ¿verdad? Pero no están todos los casos, digamos, las obras que se citan, ciertos ejemplos. Entonces, hemos llegado en esa parte y cuando hemos acabado las pláticas, aún hemos continuado nuestras reuniones para hacer la segunda parte del libro de Mente a Mente, que sería como la teoría aplicada, y hemos acabado en septiembre de este año, ¿no? Y todas me dijeron, yo ya había leído el libro de Mente a Mente, pero nunca lo había entendido de esa forma, porque a diferencia de cómo yo lo leí, ¿no? Ahora nosotros lo hemos hecho a un ritmo lento, asimilándolo tal cual como lo hacen nuestros niños, cualquier libro que les exponemos, poco a poco asimilándolo, no de una forma rápida que como que despreciemos alguna idea que pudiera cambiarles, sino lenta y conversando y meditando. Entonces el resultado es evidente, ¿no? Cuando una madre es cambiada y es tocada en lo más profundo, en sus ideales, en la forma de ver las cosas, evidentemente la madre va a crear también va a proyectar eso en su hogar. Y el resultado es que ahora ya muchas madres están esforzándose por hacer
implantar en la filosofía y en la currícula de sus hijos. Y me decían, antes yo pensaba que esto era imposible, ¿no? Pero ahora sé que es posible, porque Charlotte Mason dice que es posible y también ya lo estoy viendo que es posible. Y entonces están quedando muy maravilladas en muchos aspectos, ¿no? Y particularmente una de las cosas hermosas que me ha impactado mucho de la filosofía es que pues nosotros pensamos y vemos que solamente son libros y libros vivos, pero es mucho más, ¿no? Es trabajar hábitos con los niños, ¿no? La disciplina de los hábitos. Y verdaderamente a mí nunca había visto que podías trabajar hábitos como la observación, cuando nosotros vamos en la naturaleza o cuando vamos a decir la narración y procuramos decir lo más parecido y no nos inventamos de repente alguna cosa que no pasó, ¿no? Y entonces vamos procurando con mucha diligencia. Y creo que todas las madres hubiesen querido estar esta noche. Yo les dije, es imposible que yo vaya a decir cuánto nos ha impactado y yo lo diga. Entonces, cuando les pedí un video, todas en unos días tuvieron a bien organizarlo y hacerlo. Y de verdad que nosotros estamos muy bendecidas porque en nuestra comunidad tenemos a Monique, por ejemplo, que tiene muchos años, ¿no?, en la filosofía. A Heineke, que es de Países Bajos y ella conoce hace muchos años la filosofía de Charlotte Mason, ¿no? Y muchas madres preciosas que a partir de las lecturas y de las pláticas que hemos tenido se han venido añadiendo. Y estamos muy gozosas y muy felices, de verdad, que Charlotte Mason haya dedicado a bien de escribir estos volúmenes, ¿no? Y estamos como reto que vamos a leer todos los volúmenes juntas. Así es, Eliana. Qué bonito, de verdad que sí. Solo pensar en levantarse a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y ver a un montón de mamás comprometidas en querer hacerlo bien, porque al final creo que ese es el deseo, el corazón de una mamá, de poder educar a su hijo y entender que no solo es darle un montón de conocimientos, sino de ser partícipe de una labor que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿verdad? Yo en lo personal, ¿verdad? A partir del testimonio que ustedes han tenido, me compré el libro de Mente a Mente. Yo le dedico justamente a las 5 de la mañana, que es cuando todos están dormidos, ¿verdad? Después de hacer el desayuno de mi esposo. Y yo digo, bueno, ahorita es mi tiempo. Y entonces me pongo en mi cama y empiezo a leer y yo ya tengo el cronómetro, pero yo sé que solo tengo 20 minutos. Y cuando termino un capítulo, ok, voy a parar, voy a ver qué dijeron los de la comunidad de Perú para saber y tener como la conclusión, ¿verdad? Y poder tener más. Y de verdad que creo que como yo, muchas estamos agradecidas de esta labor tan hermosa que han hecho. No tienen idea de cómo han impactado la vida de muchas mujeres y cómo siguen impactando la vida de muchas mujeres, ¿verdad? Pero en cuestión, ¿tú llegabas y te sentabas con ellas a leer? ¿Tú eras la que leías o tú asignabas cada día quién iba a leer? En realidad era aleatorio, ¿no? Y eso es algo muy bonito porque como todas las madres son las que están dedicando la educación en sus casas, entonces cualquiera de las madres podría haber abierto la reunión y podían empezar con la lectura y decir, esta parte la voy a leer yo, y entonces después de eso daba como una pequeña narración oral, ¿no? Que esa ha sido más o menos una metodología que hemos usado, ¿no? Hacer una narración oral mientras que alguien lee, alguien pregunta, y entonces vamos haciendo como un diálogo, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra intención, primero, ¿no? Y todas las madres podían participar y también podían preguntar y podían añadir alguna cosa. Entonces, como te decía, no hemos tenido desde febrero hasta septiembre para acabar solamente
o sea, los dos, todo, la primera y la segunda parte con los apéndices incluidos, ¿no? Que como ustedes saben, en los apéndices hay bastantes cosas muy ricas también sobre cada curso, ¿no? Y creo que como yo, todas las mamás queremos levantar las manos para preguntar. Así que vamos a abrir el tiempo de preguntas con Jo Pérez, es fundadora del grupo Educadores Charlotte Mason. Perdón. Y representante de Charlotte Mason Chile. Así que Jo, ese es su tiempo que mi perrito se volvió loco. Tiene una pregunta a tu perrito. Sí. Ok, voy a leer entonces. Primero quería felicitar a Desiree y a Blanquita por la iniciativa tan maravillosa que han tenido las dos. Al final del video yo creo que vamos a compartir los enlaces a Charlotte Mason Perú y también a la página del reto literario que Charlotte Mason Perú lo maneja Blanquita y el reto literario lo maneja Desiree, por si acaso hay mamás que no conocen las páginas y quieren ver los videos o quieren ver la conversación, el intercambio y eso. Pero yo creo que es una bendición tremenda, un gusto gigante de poder ver este video y yo siento que cuando creamos la comunidad hace más de un año, ya el 19 se formó, 2019, el tiempo vuela, casi 2 años ya, yo no me imaginé esto, es más de lo que me imaginaba, entonces como, es una bendición tremenda que el Señor vaya tocando los corazones y nos vaya abriendo esa visión. Yo no tengo palabras. Y bueno, voy a proceder a leer las preguntas. Hay 2 preguntas. Una dice... es una pregunta práctica, dice, ¿lo leían? Me imagino que es para Blanquita. ¿Lo leían en vivo y luego lo comentaban? ¿O lo leía cada quien por su cuenta y luego compartían en la reunión? Y la segunda parte es, ¿enriquecían con investigación? Dice, perdón, tengo muchas dudas, ustedes me han inspirado en verdad. Pienso que es para Blanquita. Yeah. Sí, lo leíamos tal cual como cuando hacemos la lectura en casa con nuestros niños, ¿no? Se leía una parte y la madre que había leído esa parte hacía la narración oral, ¿no? Alguien no entendía una parte o no entendía alguna cosa, entonces podía preguntar y tener la libertad, ¿no? Alguien podía añadir alguna cosa práctica sobre un determinado punto. Por ejemplo, uno de los puntos del libro que habla acerca de los principios de la obediencia y de la autoridad, ¿no? Y entonces eso está muy relacionado con la palabra de Dios y el sustento está en la palabra de Dios, solo que Charlotte Mason lo toma de la Biblia, ¿no? Entonces Charlotte Mason tiene un desarrollo muy adecuado, pero también muchas madres pueden decir, entonces en esta parte, cuando Dios dice que nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños en el lugar donde estamos caminando y así, y entonces nosotros tenemos esa autoridad, nosotros tenemos esa responsabilidad, y entonces podían añadir algún caso específico, teníamos esa libertad también como madres de que alguna madre tuviera alguna duda sobre alguna cosa que le está pasando con uno de sus niños, ¿no? Y de repente alguien decía, me encanta todo esto, y le hago una lectura, pero no se queda tranquilo. Entonces hablamos entre todos que no ha sido un proceso sencillo, que ha sido, pues, que nos ha costado primero el trabajo de hábitos, ¿no? Primero. Entonces, pero, a ver, vamos a ver, ¿y estás trabajando en paralelo también los hábitos como de la obediencia intencionalmente, que había que hacerlo intencionalmente o de prueba? Claro, porque los estás entrenando a tus hijos. Entonces, pasaba un tiempo y nos decía, ahora ya me va fenomenal, porque estoy trabajando en paralelo los hábitos, ¿no? Entonces ya todo va teniendo un poco más de sentido y de esa forma, ¿no? No ha sido un avance así muy rápido, ha sido muy lento, pero ha sido muy bueno para todas nosotras. Yo tengo otra pregunta, pero es para Desiree. Desiree, ¿podrías contarnos un poquito cómo surgió la idea del reto literario del grupo, de la comunidad, y qué es lo que ha pasado allí, más o menos cómo se originó y lo que ha pasado desde que se creó, por favor? Claro que sí, Jo. Pues hace rato
que tuve la oportunidad de hablar, mencionaba que todos aquellos que nos acercamos a los escritos de la señorita Mason, dados los principios que se exponen acerca del aprendizaje, porque tal vez quien mire esto diga, ay, estos fanáticos, ¿no? Hablando de la señorita Mason, pero realmente ella fue una persona que observó, que estudió en el pasado, pero también en su presente practicó todos estos principios por muchos años, de tal manera que ella pudo comprobar que este aprendizaje basado en principios pues es un aprendizaje efectivo. Entonces, volviendo al punto, comentaba que cuando tú mismo empiezas a leer y empiezas a despertar, a entender lo que es el aprendizaje, tu mente despierta. Realmente no creo que la mente estuviera muerta, pero estaba dormida, estaba desnutrida. Entonces, cuando tú despiertas a todos estos principios educativos, renace tu intelecto y por lo tanto renace ese deseo de leer, de aprender. Aquí, por ejemplo, todas mis compañeras, Blanquita y muchas de las que están aquí, no me dejarán mentir, empezamos a leer los libros de nuestros hijos, pero después tenemos esa sed de seguir aprendiendo. Entonces, a la par de que vamos estudiando la filosofía educativa de Charlotte Mason, también nos nace un amor y un placer por leer todo tipo de literatura, y de ahí nace este reto literario. Particularmente, soy una persona muy curiosa y creo que un tanto obsesiva cuando algo me apasiona. Entonces, yo le comentaba a Lili Guerrero que soy la señora de los grupos. Estoy en muchísimos grupos, si es de Charlotte Mason seguro estoy. Entonces, en muchos de esos grupos en inglés conocí un grupo de Charlotte Mason que es liderado por unas mujeres, una mujer que es, me parece que doctora en letras inglesas. Entonces, ella lanzó un reto para la comunidad, para su comunidad, con varios géneros para leer en un año. Y bueno, yo le pedí permiso para poder replicar este reto, pero en español, adaptándolo a nuestra cultura, y nada más tomando así como los géneros. Esto es porque pues también nuestra mente necesita nutrirse. Si nosotros vamos a estar alimentando incluso de manera intelectual a nuestros alumnos, pues también nosotros tenemos que estarnos alimentando, y también es parte de la cultura materna, este famoso término, que es un tiempo también de disfrute, de deleite, y básicamente así nace. Es un grupo que está abierto para toda la comunidad de educadores Charlotte Mason Iberoamérica, y bueno, realmente la actividad es que las personas van compartiendo sus lecturas. No como tal es algo que te obliga a terminar, son, me parece, 21 libros de distintos géneros durante un año. No es que te veas obligado, pero al final es algo que te motiva, y ha sido muy bonito ver todos los géneros que comparten, ¿no? Todas las personas comparten sus lecturas, su aprendizaje, y eso ha sido también de mucha motivación y de mucha riqueza para el aprendizaje. Sí, ok, súper. No sé si hay más preguntas, yo tengo otra más para ambas, para Blanca y para Desiree. Yo creo que para nosotras, y sé con certeza que Charlotte Mason siempre animaba a las madres educadoras a estar cultivándose a sí mismas intelectualmente y espiritualmente. Son dos ámbitos de la vida que ella los consideraba que deberían estarse nutriendo siempre. Entonces el hecho de estar leyendo, de estar aprendiendo, creo que a muchas casi como que se nos viene en forma natural, se nos da en forma natural. Estamos inmersas en este ambiente y vemos los libros y conseguimos libros y estamos leyendo, y como que es una cosa, es una bola de nieve. Uno empieza con poco y al final tiene una lista de libros en la mesita de noche que no sé cuándo terminaremos, pero ahí vamos. Pero ¿qué pasa con las madres que están aprendiendo o acercándose a la pedagogía de Charlotte Mason por primera vez y no les gusta leer, o piensan que no les gusta leer y quizás tomaron un libro hace años? ¿Qué esperanza, qué ánimo les darían ustedes? ¿Cómo llegar a formar parte de un club cuando ni siquiera se tiene no se ha cultivado ese
ese amor por los libros. Y se puede empezar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo empezar? Quizá alguna de las dos tiene, o las dos tienen algunos consejillos. A ver, me acuerdo mucho, hace unos 2 años, una de las madres que ahora está muy activamente participando con nosotras, me escribió por interno y me dijo, veo que te gusta leer, pero no me gusta leer. Entonces yo le dije, ¿estás educando en casa? Sí. Entonces, ¿y cómo haces? Le digo, para no leer si estás educando en casa. Es que trabajamos con algunos libros y siempre se trabaja con libros de texto, ¿verdad? Entonces los niños van leyéndoles. Pero le digo, no hay forma más adecuada de que tú puedas leer para conocer quizás otras cosas, otros libros que pudieran leer contigo. Y me decía, me acuerdo que le dije, quizás puedes leer este libro, te lo recomiendo, quizás te lo podría regalar. Y de una forma, ¿no? Me dijo, no lo creo, ahora no tengo tiempo para leer. Entonces, ¿para qué te voy a decir si no lo voy a leer? Ha pasado un par de años y uno recuerda como un sueño muy pasado, pero esta misma madre me dice, estoy empezando a hacer el hábito de la lectura y es algo tan delicioso porque me decía, he estado revisando y leyéndole a mis hijas las crónicas de Cieza de León, de Guamán Poma de Ayala y ahora tiene un español antiguo, pero lo trato de adecuar para mis hijas al momento de la lectura. Y yo nunca me hubiese imaginado aquella madre que decía que no le gustaba mucho leer, ahora ella estuviera investigando, leyendo, exponiendo a sus hijas a ese tipo de lectura, ¿no? Y ella no lo sabe, pero ya ha despertado. Ha despertado en el momento mismo que ha entendido mucho del fundamento, ¿no? Y no hay forma. No creo que ninguna madre vaya a despertar acá si no llega a las papas que se queman o al carbón encendido y pone sus manos para quemarse y encenderse. O sea, no hay forma. Igual que como podríamos decirle a alguien, ¿podrías tú estar de acuerdo que alguien te diga lo que más o menos se entiende de la Biblia? O que tú misma puedes leer la palabra de Dios y saber que esa palabra de Dios está cambiando tu vida, ¿no? Es lo mismo. La palabra de Dios es el libro vivo por excelencia y no hay forma que hayan algún tipo de atajos. Y el entender esa necesidad, o sea, que solamente, así como Dios se reveló y nos ha dejado la palabra de Dios que está en lenguaje escrito, no nos estará diciendo de una forma muy, muy sabia cómo empieza el entendimiento y el conocimiento, ¿no? Y así a esto le añadimos la gracia de Dios para nuestros niños, ¿no sería lo más adecuado para ellos también? Que así como estudiamos la Biblia directamente, porque es lo que hacemos en la filosofía, los exponemos a la misma palabra de Dios, también sería adecuado que aquellos grandes que han escrito y que han sido enamorados, por ejemplo, los que estudian aves, de haber tenido mucho contacto con la naturaleza y luego han escrito cosas hermosas y luego otros profesores se nutren de ellos para dar sus clases, ¿no sería adecuado ir a la fuente misma? Y no sería hermoso que cada uno de nosotras haga las cosas con convicción, como ordenadamente, no a ciegas, sino que tú sabes que tal método es adecuado, no es adecuado porque no persigue el fin y tú sepas desechar algunas cosas que no son adecuadas. ¿No sería mejor saber la idea general, el fin, antes que te den como pasitos para llegar a un lugar y que te digan derecha, izquierda y manejarte con esa libertad con tus hijos? Y dejar de lado estar revisando ideas de cómo una madre lo hizo o cómo tal persona lo hizo, sin propósito, sin articulación, llegando a cargar su
su laptop de archivos que nunca ha revisado, que nunca va a hacer porque la vida no lo alcanza, ¿no? ¿No sería mejor ir desde el comienzo con algún propósito? ¿No sería más descansado, ¿no? Y finalmente, ¿no sería lo que toda madre necesita? Excelente. Sí, me gustaría añadir a lo que dice Blanca. Creo que la necesidad es lo que nos lleva a muchos a buscar. Definitivamente estamos en la nada, no tenemos el hábito de la lectura, pero haciendo una retrospectiva personal, creo que la necesidad es algo que nos lleva a buscar. Y precisamente yo lo comentaba hace un momento y también Blanca, el conocer el porqué detrás de alguna práctica. Yo recuerdo mucho que a mí el pediatra, cuando mi hija mayor era bebé, me decía que yo le pusiera música clásica. Nada más. Y lo tomé como un consejo y no lo llevé a cabo. Tiempo después, en alguna conferencia, me encuentro con una persona que me da los porqués de la música clásica, qué efecto tiene en el cerebro, qué efecto tiene en las emociones, qué efecto tiene en el crecimiento, en lo cognitivo. Y yo me llené de una convicción tal que empezamos a escuchar música clásica. Asimismo, cuando voy conociendo filosofía educativa de Charlotte Mason, me empiezo también a llenar de bibliografía. Por ejemplo, que se llama, este libro The Enchanted Hour, habla acerca de los beneficios, científicamente los beneficios cognitivos, emocionales que conlleva la lectura para los niños desde el vientre, el por qué, ¿no? A niños desde la incubadora les leen. Entonces yo empiezo a abrir mis ojos y ya no se trata de leer, ya no se trata de esa imposición de la escuela, ya no se trata de que incluso las campañas de educación te dicen que tienes que leer, sino tú entiendes el por qué. Y es lo que decíamos hace rato, igual con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, y eso asimismo va generando un deseo, un amor, una reverencia, una adoración, y creo que, como dice Blanca, en el aspecto intelectual sucede de la misma manera. Tienes un despertar por una comprensión de un concepto, y eso te va llevando a querer más y a engendrar ideas afines de lo mismo. O sea, jamás a mí se me hubiera ocurrido pensar maravillas de un árbol o de un pájaro, porque es tan ordinario, a menos que yo sea puesta en contacto con estas ideas, y entonces esas ideas generen más ideas afines, y así pues mi mente se mantenga trabajando, ¿verdad? Se mantenga viva y sobre todo apuntando al Creador. Entonces yo creo que eso es. Surge con una pequeña idea y se va haciendo cada vez más grande, pero con una comprensión fuerte de lo que hay detrás de la lectura. Okay. Súper bien. Muy buena la respuesta. Son súper inspiradoras. Hay una última pregunta que no se refiere tanto a los clubes de lectura de las madres, así que yo creo que podemos responder brevemente. Dice, en una de las conferencias del libro de Mente a Mente comentaron que también tienen un grupo de estudio del arte, pero con los niños, en donde leen libros vivos, que la persona quiere saber cómo surgió eso y cómo es que lo hacen. Sí, nosotros dentro de la lectura que teníamos el libro de Mente a Mente, cuando empezamos el año, dijimos ya, podemos quizás en alguna forma coincidir todos nosotros, todos nuestros niños, y entonces encontramos que podíamos coincidir, sí, en el arte y en la música. Entonces trabajamos desde que comenzó el año con una lista de todos los himnos, ¿verdad? Y hacer como una especie de cuadernillo de la historia de los himnos. Y también estuvimos seleccionando música tradicional del Perú y de Venezuela, de Países Bajos, de todos los que son miembros, nuestra rica y muy mixta comunidad en Perú. Y también estuvimos incorporando lo que era todos los grandes compositores, trabajándolos por trimestre,
y también los grandes artistas, íbamos conociendo la biografía. Entonces un grupo de madres se dedicaba a buscar algunos libros que pudiera ser al alcance de nosotros en línea, y sobre algunas biografías adecuadas para los niños. Y entonces fuimos armando un material, ¿no? Entonces dijimos, vamos a comenzar, y comenzamos en el mes de octubre, ¿no? Y desde ese mes hemos estado reuniéndonos, todos en casa, tenemos ya material, vamos a trabajar por mes, y entonces cada familia, dentro de la libertad que tiene cada familia, va exponiéndolos a sus hijos, y una vez al mes tenemos una reunión con nuestros niños. O sea, sin importar de la edad, todos pueden participar, y aunque ahora es de forma virtual, el objetivo más adelante es que pueda ser de forma local, ¿no? Por ejemplo, en Tacna somos una mamá, Adriana y yo, y entonces estamos más o menos pensando cómo podríamos hacer el próximo año ya para reunirnos nosotras, ¿no? Y compartir, aunque sea una vez al mes, con nuestros niños, lo cual es titánico porque tenemos muchos niños pequeños, pero también sabemos que puede ser muy hermoso tener ese compartir en físico, ¿no? No es la idea virtual, no soy partícipe de reuniones virtuales, pero en el escenario de la pandemia era la única forma de que pudiéramos compartir, ¿no? Y entonces de esa forma algunos niños ya se conocen, saben sus nombres. Y entonces es muy curioso porque ustedes saben que los niños son muy sinceros, ¿no? Me acuerdo que estábamos hablando sobre Moza, decía, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, componía bonito. ¿Y qué es lo que no te gusta? Ah, que despilfarraba todo su dinero. Y así, pues, entonces por eso después murió pobre. Y entonces cada cosa que pueden aprender de la vida de los grandes artistas, uno dice, pero ¿cómo puedes estar escuchando? Sí, fue un gran compositor, pero llevaba una vida desordenada, o fue un gran pintor, pero entonces aún incluso vamos viendo que los niños van aprendiendo aún en negativo, como también hay historias así que son de personajes terribles en diferentes libros, pero también los niños se dan cuenta, pues, que no es adecuado, ¿no? Entonces, todo esto ha sido muy, muy bonito, ha sido un compartir hermoso, y a raíz de eso hemos visto que pues hay madres que tienen esa carisma para poder hablar con los niños, ¿no? Porque no era que era una reunión donde la madre está hablando, sino que los niños intervenían, ¿no? Y se han venido añadiendo, ¿no? En estos meses otras mamás a esto, y planeamos también que el próximo año de repente añadir algún estudio juntos en paralelo, como el estudio de la naturaleza, que lo podemos ir rotando, y de forma intencional cada familia alrededor del Perú, en los departamentos, estar visitando también de repente los lugares más cercanos, como en forma más intencional, ¿no? Pero eso todavía está en un propósito que tenemos, pero también lo dejamos en el Señor, porque verdaderamente ya con lo que está pasando y el despertar en casa, y que madres estén incluso revisando, diciendo, creo que este es un libro vivo, o he encontrado una joya hermosa, he visto un poeta de la Amazonía que vivió en su infancia allí, y entonces escribe poesía divina. Entonces uno se da cuenta pues que los niños no están siendo solamente, están creciendo, las madres están principalmente siendo como las que están orquestando todo esto, ¿no? Y es muy bonito porque en este compartir y en romper esa traba de decir, yo no puedo hacer esto, yo no tengo tiempo. Entonces han habido muchas cosas que han caído del entendimiento de una madre, ¿no? Y ahora se puede pensar incluso en reunirse para traducir un libro que esté en inglés, y estar viéndolo por el bien de nuestra comunidad, nuestros hijos, y se pueden pensar en muchas cosas sin que fuera un afán, ¿no? Sino como algo natural por la necesidad de todas, porque todas lo buscan, todas lo quieren, y podemos sumar, ¿no? De esa forma. Y eso es algo muy bonito, porque hay madres que se han estado añadiendo y me decían, no, me gusta mucho nuestra comunidad, porque en otros solamente comparten recursos, pero acá vamos compartiendo todo, y todos vamos poniéndonos a trabajar, y todos estamos siendo partes, y principalmente pues ese es el fin de la comunidad, ¿no? Y ese es el fin que toda comunidad debe de seguir, estar
siguiendo por un objetivo común. Y así hemos hecho la currícula este año. Okay. Solo se me viene un versículo y por lo que acaba de decir Blanca, no están compartiendo recursos, están compartiendo vida, ¿verdad? Que es más significativo y tal vez abonar un poquito cuando decimos cómo empezamos. La lectura es un hábito, ¿verdad? Y ese hábito es poco a poco, ¿no? ¿Verdad? Yo jamás imaginé, bueno, sí lo imaginé cuando estaba joven, pero ya de mamá de 3 niños, con un perro que ladraba horrible, con mi esposo, ¿verdad? 3 tortugas, un gato, pues jamás me imaginé que iba a volver a tocar un libro. Y entonces, y ahora me veo con 7 libros y yo le dedico a cada uno 20 minutos, ¿verdad? Y cuando voy a la gimnasia ya no estoy solo jugando en el celular, sino que ahora llevo mi cuaderno de citas porque voy a leer el libro. Entonces, solo me acuerdo de este texto que lo quiero compartir para darle tiempo a Job. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En la medida en que nosotros vamos dedicándole 20 minutos a la lectura personal, puede ser un devocionario, puede ser un libro pequeño, puede ser inclusive un paquín si tú quieres, pero en la medida que tú vas aumentando, vas enriqueciendo tu mente y vas despertando, en esa medida vas queriendo más. Y no solo vas queriendo más, sino que vas queriendo más y mejor. Pero esto es un proceso. Y ese es el ánimo, ¿no? Y por eso hacemos esta reunión, para animar a las mamás, animar a las diferentes comunidades de Charlotte Mason, o animar a aquellas mamás que no saben cómo entrar, a invitarlas a buscar lo bueno y lo justo y lo verdadero. Y eso se consigue también nutriendo la mente, ¿verdad? Solamente eso, y no sé si hay más preguntas. No hay más preguntas, Eliana, así que podemos cerrar. Muchas gracias. Perdón, me gustaría participar ya nada más por última vez. Tengo entendido que también en la comunidad de Charlotte Mason Colombia y también nosotros en Charlotte Mason México tenemos varias actividades. Elsa, con la comunidad de Colombia, se encuentran leyendo el volumen 1 también en comunidad. Nosotros en Charlotte Mason México, por parte de Educación Viva, también tenemos grupos de estudio por asignaturas y tenemos también talleres de actividades. Entonces, ahora se me ocurre que, por ejemplo, Elsa abrió la comunidad para toda Iberoamérica. En Charlotte Mason México está abierto para toda Iberoamérica, y a la vez, pues, no sé qué tan específico sea hasta ahora Perú, pero al final todos podemos estar al servicio de todos, ¿verdad? Con las fortalezas que Dios nos dio a cada comunidad para el enriquecimiento de toda Iberoamérica. Ese es maravilloso, ¿no? Compartir entre todos. Y eso, bueno, pues ya tenemos la invitación de Charlotte Mason México. Colombia está abierto también, sus puertas abiertas. Perú, pues gracias de verdad por todo este ejemplo que nos han brindado y cómo nos han inspirado. Muchas gracias por habernos acompañado. Y si usted todavía no es parte del grupo de educadores Charlotte Mason, búsquenos en Facebook. Hasta la próxima. Bendiciones a todos.